Este es un podcast de UNIR, la universidad en Internet. Si te gusta nuestro contenido, valóranos y dale a la campanita. Bienvenido a En Pocas Palabras, el podcast de investigación y divulgación de UNIR. Presentado por Adrián Suárez. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Pocas Palabras, el podcast del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de UNIR, en el que explicamos en pocas palabras investigaciones chiripitifláuticas y fantásticas que tienen nuestros investigadores. Y hoy tengo a Pilar Villena Esponera, coordinadora del grado en Cooperación en UNIR, que me hace gracia porque Pilar, comentábamos fuera de micro que yo soy investigador de narrativa de videojuegos, ya ves, cosas de videojuegos, y tú estás pues un poco salvando el mundo, ¿no? Me parece. Bueno, pues vamos a ver luego que hay cosas que incluso vamos a encajar. Ya verás cuando te cuente sobre unos juegos que estamos diseñando. No me digas, ¿en serio? ¿Estáis también con temas de juegos? Sí, estamos con una aplicación de cambio de comportamiento con familias y ahí hemos introducido algunos juegos. Vale, porque el tema principal es, me lo han pasado, lo estuve leyendo ahora, está en un proyecto que son estrategias para el fortalecimiento de la política pública, ojo, en prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil en Ecuador. Yo antes tengo que preguntarte, o sea, y voy a sonar muy tonto, ¿vale? Pero yo pensaba que la desnutrición era un periodo temporal. ¿Cómo se vuelve crónica la desnutrición? Hay dos tipos de desnutrición. Está la desnutrición aguda, que es cuando pues, hay una privación de alimentos en un momento determinado, que es lo que dices tú, algo como puntual, ¿no? Pues, por ejemplo, les pasa en situaciones de conflicto, ¿no? Se cortan los suministros y entonces, bueno, puede pasar esa desnutrición aguda. La desnutrición crónica es cuando en los 2 primeros años de vida hay una insuficiencia de ingesta de alimentos y de nutrientes que hace que no crezca. Entonces, eso es cuando ya se convierte crónico. Y si no lo combatimos en esos 2 primeros años, va a ser ya para toda su vida. ¿Y cómo afecta esto al niño? Es decir, si en los primeros años no se alimenta bien, luego da igual lo que hagas a nivel de alimentación, de refuerzo de vitaminas, da igual que el golpe, o sea, le crea se le hace crónico, entonces, los efectos en el cuerpo. Exactamente. Se hace crónico porque en los 2 primeros años es cuando hay la mayor multiplicación de neuronas cerebrales en una persona. Entonces, si tú en esos 2 primeros años limitas esa capacidad, vas a hacer que esos futuros adultos pues no tengan la misma capacidad de concentración, de aprendizaje, de memoria, de desarrollo. Entonces, se va a ver perjudicado en su etapa educativa y luego en su etapa productiva, ¿no? Entonces, la desnutrición crónica infantil, además de afectar a la persona, al niño en este caso y luego de adulto, afecta también al desarrollo de todo un país. Claro, es claro, porque yo desde el desconocimiento, claro, pensaba que la desnutrición implicaba únicamente que pues podían quedarse más bajitos, que podían tener más enfermedades, pero claro, es lo que dices tú, o sea, por no atacar bien la nutrición infantil, claro, afectamos a todo el crecimiento de un país entero. O sea, hacemos que el país se retrase muchísimo, ¿no? O sea, justamente por esta cuestión. Exacto, y además luego vemos que quien más en las zonas en donde hay más efecto de esta situación, pues son esas zonas que han sido más marginadas ya históricamente, ¿no? Son las zonas rurales, en este caso, en este proyecto que es en Ecuador, en zonas rurales, indígenas del país, que son los que tienen pues, las mayores tasas de desnutrición. De hecho, 30 de cada 100 niños tienen desnutrición crónica infantil. 30 de cada 100. Un 30% de los niños. O sea, que un 30% de los futuros adultos no van a estar capacitados para, entendamos, levantar el país, trabajar o vivir de una forma normal. Exacto. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una carrera, parten de muchos metros atrás para llegar a una meta que cualquier otra persona que haya tenido los nutrientes adecuados en sus 2 primeros años de vida, claro, para llegar a la misma meta, ¿no? Y te pregunto, claro, vosotros estáis centrando vuestro estudio en Ecuador. ¿Lo habéis hecho porque aquí es especialmente alarmante, porque lo teníais más a mano, porque queréis luego extrapolarlo a todas las partes del LATAM, porque solamente se da aquí el problema? ¿Por qué habéis elegido Ecuador? Pues mira, dentro de América Latina, Ecuador es uno de los países con las mayores tasas de desnutrición crónica infantil. Guatemala también tiene esta situación. Dentro de Sudamérica es el primero con las mayores tasas. Y bueno, Ecuador también, yo es que le tengo un especial cariño. Yo viví 4 años en Ecuador, entonces, entonces me enamoré de ese país y apuesto mucho por trabajar en el país. Entonces,
a través del Vicerrectorado de Transferencia impulsamos varias estrategias, por eso se llama el nombre así un poco feo, ¿no? Estrategias. Pero nos gusta mucho ponerle a nuestros proyectos de investigación nombres como muy, muy fuertes. O sea, podrías poner al proyecto Salvando el Mundo desde la alimentación, pero eso suena más a película de Netflix, pero un buen título de trabajo es este. Sí, aunque bueno, estamos cambiando, ¿eh? Ahora lo estamos denominando a uno de los proyectos Mikui, que quiere decir alimentarse en quechua, que es la lengua indígena. Mikui suena riquiño, me gusta el proyecto, me gusta eso de Mikui. Sí, pues mira, Mikui es lo que te comentaba antes, es una aplicación que estamos diseñando con las familias y con las propias comunidades, y es una aplicación que llevará un educador comunitario en sus visitas domiciliarias para trabajar con las familias a través de juegos y de recursos pues, que permitan no solo adquirir conocimientos, sino también trabajar otras estrategias como la persuasión a través de retos, de concursos, y con eso vamos a ir haciendo algunos cambios, ¿vale? En aquellas prácticas que ya también se tienen integradas y que merman la capacidad de esos niños pues, para tener una alimentación adecuada. Claro, me interesa mucho porque veo que no estáis únicamente, claro, pues habláis de estrategias, no estáis únicamente intentando atajar el tema de la desnutrición, sino también intentar solucionar, paliar o ayudar a los que tienen desnutrición crónica. Es decir, cuando alguien detectáis desnutrición crónica, ¿cómo podemos atacar ahí para mejorar hasta el límite que se pueda, ¿no? Su capacidad para que pueda avanzar? Mira, la verdad es que lamentablemente una vez que ya ese niño tiene desnutrición crónica ya no se puede volver atrás. Entonces lo que hacemos es trabajar en una estrategia desde el embarazo. Entonces identificamos mujeres embarazadas en el último trimestre. Que estén en riesgo de desnutrición crónica, ¿no? Riesgo de que sus bebés luego tengan desnutrición crónica infantil. Entonces trabajamos con las madres y con toda la familia. Y bueno, sobre todo también lo que hemos hecho a nivel de investigación ha sido todo un análisis de los comportamientos que tienen las familias y que podemos cambiar para mejorar la nutrición infantil. Entonces, bueno, ahí Pilar, claro, perdón que te interrumpa, pero claro, parece que estés atajando el tema de la desnutrición por la parte de la educación, pero no es un tema económico. Es decir, me cuesta mucho creer que si tuvieran dinero estas familias no alimentarían a sus hijos con cordero y todos los alimentos mejores del mundo. ¿No es un tema meramente económico? No, no es meramente económico. Es verdad que hay hay varias causas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el recurso económico y el acceso a los alimentos, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con las prácticas en el hogar. Por ejemplo, una de las principales causas de la desnutrición infantil en la Sierra de Ecuador es el consumo de agua contaminada. Si vemos, hay análisis donde vemos que el agua que consumen en la fuente tiene en torno a un 18% de Escherichia coli, ¿no? De contaminación. Pero si hacemos ese análisis en el vaso, cuando ya la van a tomar, eso asciende a un 30%. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay unas prácticas de manejo intradomiciliario de ese agua que hace que haya mayores probabilidades, en este caso, de que el niño tenga desnutrición infantil pues por diarreas recurrentes, ¿vale? Entonces, vemos que hay algunas situaciones que se pueden atajar dentro del domicilio. ¿Vale? Nosotros no podemos combatir la pobreza, no podemos hacerlo. Claro. Sí que hay una línea de trabajo con las familias que nos ayuda a esto. Igual pasa con la higiene de manos, que con eso también pueden tener los bebés enfermedades recurrentes y tener luego desnutrición infantil, y con algunas prácticas, ¿no? Sabemos que seguramente habrás visto algunas imágenes, ¿no? Del consumo, por ejemplo, de bebidas energéticas o bebidas así en comunidades donde hay un alto índice de pobreza. Entonces, conocer que eso no es beneficioso para el niño o la niña, pues es importante. ¿Cómo que bebidas energéticas para los chavales? ¿Bebidas energéticas para un niño de 2 años? Sí, puedes encontrar. ¿Pero qué dices? ¿Te pone como una moto ya siendo adulto? ¿Eso a un niño de 1 año? Bueno, porque son al final cuestiones que tienes que tener ese aprendizaje. Yo a veces hablo con compañeros y digo, ¿recordáis cuando de pequeños tomábamos Tang? El Tang era como esas bebidas, no sé si tú has tomado esa bebida, ¿no? De polvos y tal, y se veía como tan normal, sin ningún problema. Ahora mismo quizás tenemos Pilar, más... ¿Qué pasa con el Tang? Que yo bebí mucho Tang de pequeño. Lo que pasa es que ahora tenemos más conciencia de que tomar una bebida que es una serie de polvos que le echas al agua y lo remueves, pues no va a ser tan saludable. Vale.
Pero que el TAG es malo porque es azúcar en general. No me vas a descubrir ahora de repente en directo, en primicia, que he estado viendo matarratas durante toda mi infancia, ¿no? No. Vale, o sea, me parece increíble esto. Es decir, o sea, que en realidad a través de... Pregunto, ¿no? O sea, una familia con pocos recursos igualmente puede no caer en la desnutrición crónica. Es decir, que no se llega a la desnutrición crónica de forma fácil. Hay que currarse la desnutrición crónica. Es decir, tiene que haber bacterias y tiene que haber toda esta serie de hitos para que lleguemos a esto. Claro, sí. De hecho, hay familias en situación de pobreza con menores que no tienen desnutrición crónica infantil. ¿Por qué? Porque también tiene claro, es un trabajo que se hace desde el principio para que esas prácticas, esos entornos en los que se cría ese bebé hasta los 2 años, pues sean adecuados, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de lo que te decía, de la higiene, de dónde va a caminar, la lactancia materna exclusiva, que es un tema también súper importante para que ese niño, esa niña adquiera pues esa inmunidad a la hora de, de poder hacer frente a las enfermedades. Entonces, son cuestiones que vamos trabajando con las familias y que, sobre todo, lo que hemos tenido muy en cuenta es hacerlo desde el punto de vista de las propias familias, es decir, adaptarnos a su lenguaje, a su manera de expresarse, a cuáles son sus barreras. Y, bueno, ese ha sido como toda la parte de investigación inicial que hicimos con ellas. Por ejemplo, nos decían, no, es que no hay que tomar el agua cuando el agua está dormida. ¿Cómo? El agua dormida. El agua dormida, ¿no? Y decías, bueno, ¿qué quiere decir el agua dormida? Pues para ellas el agua dormida es cuando ha pasado ya más de 24 horas que sienten que la llaman eso, el agua está dormida. Y está bien porque cuando hablas con las familias dices, cuando identificas que el agua está dormida es porque el agua ya no es apta para el consumo. Si tú un agua la hierves para que sea segura, tienes que a las 24 horas ya no puedes consumirla, tienes que desecharla, no puedes seguir consumiéndola. ¿No se puede rehervir el agua? Sí, lo podrías rehervir, pero no puedes seguir consumiéndola porque ya se habría vuelto a contaminar. O, por ejemplo, yo no sé, o sea, nos decían muchas cuestiones que al final tenemos que también comprender para tener esa óptica desde las propias familias, ¿no? Si no, al final vamos a diseñar cualquier tipo de intervención que no va a estar conectada con ellas y no va a ser eficaz, ¿no? Claro, porque es que me imagino que es muy fácil llegar y decirles, bebed agua embotellada, no sé qué, pero claro, es una costumbre beber el agua que está cerca de ahí, ¿no? ¿no? Bueno, o sea, eso es un tema económico. Nosotros hemos hecho un estudio basado en las capacidades que tienen las personas, es decir, los conocimientos que tienen respecto a algo, las motivaciones para lograr el cambio, qué te motiva o no a hacerlo, y las oportunidades, es decir, la posibilidad que tienes de realmente hacerlo. Claro, podríamos decir a las familias, compra agua embotellada. Claro. No hay un recurso económico. Pero, por ejemplo, identificábamos en temas de motivación que nos decían que sí, que saben que tienen que hervir el agua porque el agua está contaminada, pero que cambia el sabor y que no les gusta el sabor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Una estrategia... ¿Qué pasa? ¿La bacteria tiene un saborcillo bueno? ¿Cómo va el tema? ¿Ese 18 de bacteria tiene un saborcito? Sabe a vaca. Es algo bueno que tú estás acostumbrada a tomar ese agua desde de toda la vida en tu comunidad, la has consumido y cuando la hierves cambia el sabor y se vuelve más insípida. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, en base a la evidencia vemos que se puede aplicar un poquito de sal, ¿no? una pizca de sal y con eso cambia el sabor. Y hemos visto con las familias que cuando añaden un poquito de sal a un agua que ha sido hervida, pues se dan cuenta de que está buena, que está rica. ¡Ostras! O sea, con cosas muy simples. El proceso me parece fascinante, ¿eh? O sea, me encanta esa bajada que hacéis, esa aceptación, porque creo que sea muy fácil decirle los consejos a lo loco, en plan, esto es así, ¿no? Sin más. Y que busquéis esa salud. ¿Cómo os ocurrió? O sea, me imagino una situación que os dijera, no, es que sin bacterias el agua no me sabe bien. Vuestra cara de decir, pero por Dios, que estamos intentando solucionar que vuestros hijos vivan bien. ¿Y a quién se le ocurre de vosotros decirle, échale un poquito de sal? Porque igual paséis primero por el azúcar. ¿Por qué fuisteis a la sal y Jan? Bueno, porque al final nosotros como investigadores, investigadoras, lo que hacemos es buscar soluciones, ¿no? Entonces buscamos, había evidencia ya científica de que se había utilizado esta misma estrategia, las consecuencias que podía tener, porque claro, no vamos a hacer una recomendación que imagínate luego sea más perjudicial que beneficiosa, ¿no? Pero son pequeñas cuestiones que hacen que realmente luego vaya a haber grandes cambios. Pero para eso tenemos que
conocer, investigar, hablar Claro. con las personas, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto? Pues este proyecto terminaremos a final de 2026. ¿Y empezasteis el año pasado? ¿O lleváis ya más tiempo, no? El año pasado. O sea, la primera fase fue analizar todos estos comportamientos que te estaba mencionando, que hemos trabajado temas de lactancia materna exclusiva, agua, higiene y alimentación complementaria, porque no hay una alimentación, por ejemplo, progresiva en texturas para analizar si alguno si es tolerante o no a determinados alimentos. Bueno, después de hacer todo este análisis, lo que hemos hecho ha sido diseñar una aplicación y también lo hemos hecho con las familias. Es decir, hemos hecho con las familias y con las educadoras una aplicación preguntándoles cómo Una queréis aplicación, perdona, de móvil. O sea, ¿cómo una interactúa? aplicación. Ellos Exactamente. tienen móviles, no tienen agua sin bacterias, pero sí tienen móviles. Sí, bueno, te Qué cuento. mundo ¿eh? Esta aplicación sería para las educadoras, para trabajar con las familias. Ah, Es vale, decir, la vale. aplicación la tendrían las educadoras. Es una herramienta educativa. Entonces, pero por supuesto que tienen móviles. De hecho, hace poco hemos hecho Espera, Pilar. Tengo que volver a preguntarte esto. No tienen agua corriente, pero sí tienen teléfonos móviles. Sí, porque también quiere, Pero ¿y claro, este mundo? ¿Qué le pasa a este mundo de chalaos? ¿Cómo es posible esto? sí, bueno, pues porque al final tienen también sus necesidades, ¿no? Tienen necesidades de No, hombre, conectarse, de conocer, son personas jóvenes, o sea, que, son que yo entiendo que personas sí. de... El sueño de ser influencer lo tenemos todos, pero lo que sea, un poquito de agua corriente. O sea, es que me flipa, ¿no? Pensando en la Bueno, pirámide de Maslow. sí, el agua corriente es algo que tienen que satisfacer a nivel de instituciones públicas. Sí, Entonces, mientras no haya esas plantas potabilizadoras, esos claro. sistemas de abastecimiento de agua, tenemos que buscar otras soluciones. Entonces, ¿qué soluciones estamos implementando ahora? Por un lado, hervir el agua, es lo que estamos diciendo a las familias, que hay que hervir el agua, y por otro lado, también estamos haciendo entrega de filtros de Ajá. membrana, ¿vale? Son unos filtros que reducen también mucho el tiempo destinado a estar hirviendo el agua para consumo, ¿no? Entonces, ¿Cuánto hay que bueno, hervirla? Perdona que te pregunte, para hervir el agua. Porque en las películas lo hacen en un plis, pero ¿cuánto es el tiempo para hervir el agua no, para que...? son 10 minutos, pero piensa que el agua hay que ir a recolectarla, a Claro, donde está la gente, traerla a la casa, hervirla, ver si realmente todos los litros que tú estás porque se pierden hirviendo, litros al hervir claro, porque también. si solo la utilizamos para beber es una cosa, pero si la utilizamos para beber, para cocinar, para limpiar las verduras, para lavarnos las manos, o sea, todo suma y es tiempo, ¿no? Entonces, con estos filtros lo que hacemos es disminuir el tiempo que sobre todo dedican las mujeres a la potabilización del agua. Y lo que te quería decir antes, el otro día estuvimos haciendo, hace 3 semanas que estuve en Ecuador, estuvimos haciendo una prueba piloto de una estrategia a través de WhatsApp, ¿vale? De uso de este filtro que te estoy diciendo de agua, para tratar de, cuando se entrega el filtro de agua, no decir, bueno, se entrega y dentro de 6 meses pasaremos por su domicilio para ver qué tal va el filtro, sino que hagamos un acompañamiento a través de WhatsApp. Pues de las 37 familias que recibieron el filtro, 36 tenían teléfono con WhatsApp. Entonces, que a veces tenemos como esa idea, ¿no? De que, bueno, una familia de una zona rural, indígena de Ecuador no va a tener teléfono móvil. Claro, Sí, yo la tengo, como has visto. O sea, literal, que te he dicho yo que me pareció de locos, claro. Pues claro, hay veces que incluso la tecnología ha permeado más en las comunidades de todo el mundo que el agua o el acceso a los alimentos. ¿Y Que qué tiene tal va que ver. ese proceso? Entonces, a través de la tecnología estáis teniendo soporte. O sea, podéis comprobar que se usa la membrana y que todo va mejor. Claro, ahí lo que estamos haciendo son retos también semanales, o bueno, al principio diarios, ¿no? Pues de uso del filtro, si lo han instalado, que tienen que recordar, pues, cómo se tiene que hacer, con un vídeo recordatorio de cómo se tiene que limpiar, hacer un acompañamiento que vaya más allá de solo ese primer día de la entrega de un filtro, Claro, que luego a lo mejor llegas a casa y dices, bueno, ¿cómo era esto? ¿Cómo lo claro. instalo? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Y qué tal va eso? Me parece un trabajazo Pues muy esto. bien, o sea, súper interesante porque voy viendo, ¿no? Cómo las familias reaccionan a los mensajes, pues que le decimos, por ejemplo, si hoy has revisado, limpiado el filtro, marca con una gota el mensaje. Las familias pues van marcando. Pero es que hace poco también les dijimos, mándanos una foto de un cartel que pegues en tu casa donde pongas pues agua limpia, agua segura o agua, no sé, un mensaje motivador, y nos mandaban esas fotografías de esos mensajes que habían hecho con sus niños y niñas en casa, pues para hablar
de la importancia del consumo de agua segura. ¿Y tenéis redes sociales o algo así en el que dinamicéis y premiéis con visibilidad estas acciones? Porque... No, por el momento, en el marco del proyecto, no lo tenemos. Este proyecto, además, lo estamos desarrollando en colaboración, ¿no? No es algo que solo lo está haciendo UNIR porque, bueno, no podría ser, no sería lógico, ¿no? Estamos trabajando con REDNI, que es una organización, la Red para la Nutrición Infantil de Ecuador, que es quien realmente tiene esa experiencia, ese trabajo con las familias. Lo estamos haciendo también con la Secretaría Técnica Ecuador Crecer sin Desnutrición Infantil, que es como un órgano institucional que coordina todo el trabajo que se hace a nivel país para atajar la desnutrición infantil. Y con otras administraciones, universidades de Ecuador, Ecuarunari, que es la principal organización indígena de la sierra del país. Entonces, eso también es un trabajo conjunto con muchas otras organizaciones y entidades. Sí, porque veo que pone en la descripción de vuestro trabajo, pone el objetivo general del proyecto es contribuir al fortalecimiento de políticas públicas. Entonces, claro, yo tengo que preguntarte, con todo lo que estamos hablando, si de repente desde la política pública pusieran tanques de agua potable, ¿se acabaría la desnutrición infantil en Ecuador directamente? Bueno, sería una de las causas que afectan a la desnutrición crónica infantil que se atajaría. Pero luego tenemos otra serie de causas, como estas prácticas internas en el hogar, ¿vale? Que impiden claro. pues, yo que sé, una alimentación adecuada. También tenemos la parte económica, ¿no? Pues de poder acceder a alimentos nutritivos, etcétera. A nivel de domiciliario también, pues cómo son las viviendas, si tienen suelo de tierra o tienen un suelo... Ya, claro. Ostras, son muchas causas. Esto no es algo como que se ataje con un clic, ¿no? A algo. O sea, realmente sería genial. Es complejo. Sería genial, claro, pero es algo complejo y que necesita la contribución de instituciones públicas, por supuesto, organizaciones sociales, empresas y la academia, la universidad, por supuesto. ¿Y cómo notáis? Porque claro, desde la academia proponemos, actuamos, investigamos, pero ¿cómo detectas tú la política pública, las fuerzas políticas de Ecuador de cara a este problema? ¿Es un tema que está normalizado y que pasan un poco o están verdaderamente preocupados de solucionarlo? Porque Ecuador es gigantesco, claro, al final... Hay una preocupación importante sobre este tema y además es una de las políticas de Estado que no se ha modificado en las últimas cambios de presidencia, ¿no? Ha habido varias elecciones en el marco justo además del proyecto y no se ha modificado. Entonces eso es positivo porque al final una estrategia que diseñas para combatir la desnutrición infantil necesita un tiempo, ¿no? Necesita adaptarse y que todos los actores lo implementen. Otro de los trabajos que estamos haciendo con este proyecto es, en colaboración con esta Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, estamos formando a muchos agentes que intervienen en esta política para ir todos remando en la misma dirección. Claro. Entonces, hemos formado a vigilantes de salud comunitaria del Ministerio de Salud Pública, a profesores y profesoras de la etapa infantil del Ministerio de Educación de Ecuador. Ahora estamos formando a los gobiernos autónomos descentralizados, que sería a nivel de España, pues a los gobiernos de las diputaciones. ¿Vale? ¿Y lo llevan bien que vengamos de la universidad a explicarles cómo solucionar un problema interno suyo? O sea, ¿es un tema que se lleva bien? Sí, y sobre todo porque no vamos a decirles esto es lo que tenéis que hacer, ellos saben perfectamente lo que hacer. O sea, nosotros no trabajamos desde una propuesta hecha desde aquí, desde mi oficina. Cómoda, calentita, claro, con mi agua ya hervida, claro. Claro, estamos diseñando con las propias organizaciones, instituciones públicas, personas, familias, líderes y lideresas para que realmente esto funcione. Porque si no, no va a haber una apropiación, si no va a haber si no sería, pues otra propuesta fallida que viene desde un lado del mundo a proponer al otro. Tengo que preguntarle, me hablabas de que había un 30% de desnutrición infantil en Ecuador. ¿Manejáis KPIs, medidores de rendimiento, para poder solucionar ese problema y bajarlo quizás a un 20, a un 29? O sea, ¿manejáis que con la serie de medidas que estáis planteando se puede bajar hasta cierto nivel? Sí, o sea, nosotros lo que estamos haciendo, el país en sí lo que está haciendo, que es algo también muy positivo, es que desde hace 2 años está realizando una encuesta específica de desnutrición crónica infantil. Entonces, eso lo que hace es que podamos medir
cómo se va combatiendo esta situación. Aparte de lo que nosotros en nuestro proyecto podamos medir de pre y post, ¿no? de nuestra intervención. Pero creo que es muy importante que a nivel institucional exista una encuesta específica sobre esta situación y que además se está aplicando cada año para ver si realmente todas estas estrategias, ¿no? que estamos llevando a cabo están teniendo un efecto positivo. Pero, y sí, se está... Dime, Pilar, un brillo de esperanza en estos momentos finales del podcast, un hilo de ilusión. ¿Podremos bajar del 30 con estos trabajos? Sí, por supuesto. ¿A cuánto? O sea, dime algo bonito. ¿25? ¿20? No, yo creo que incluso más. O sea, de aquí a 2030, o sea, no te digo en el marco del proyecto y justo con las familias, o sea, con las familias con las que vamos a trabajar, esperamos, bueno, pues realmente tener un éxito y que esas familias con las que vamos a trabajar no tengan niños y niñas con desnutrición infantil, porque vamos a hacer todo un acompañamiento, ¿no? Pero a nivel de estrategia general que estamos acompañando, la idea es que en 2030 se baje a un 15%. A un 15%, ¿eh? En 5 años desde ahora. Sería un exitazo eso, porque hablamos de ¿cuántos millones de niños? Bueno, no sabría decirte el dato de los millones de niños en el Pero país. Son millones de niños, ¿no? Igualmente. O sea, claro, un 15%, o sea, un 30, un 15 son... O sea, es Ecuador al final, claro, es un tema gigantesco. Pilar, pues oye, muchísimas gracias por este ratito y por explicarme tu investigación. No sé si quieres decir algo más, algún detalle, alguna pista que nos haya quedado en el tintero. Nada, bueno, que tenemos que seguir trabajando y que desde UNIR impulsamos también iniciativas en el ámbito de la cooperación internacional que buscan paliar situaciones sociales y ese impacto social que tenemos como universidad, bueno, pues que hay que ponerlo mucho en valor. Venga, pues muchísimas gracias y nada, espero que en 2030 podamos volver a hablar y que me digas, Adri, y yo, ¿qué, Pilar? 15%, y diga, wow, vamos para allá. Lo hemos conseguido. Vamos para allá, perfecto. Pilar, muchísimas gracias por venir en pocas palabras y hablamos. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. En pocas palabras, es un podcast de investigación y divulgación de UNIR, presentado por Adrián Suárez. Sigue En Pocas Palabras en Spotify, iVoox o Apple Podcast y no te pierdas ningún capítulo. Este es un podcast de UNIR, la universidad en Internet. Si te gusta nuestro contenido, valóranos y vale a la campanita.